Buen día para todos. Hoy Dios va a hacer un camino nuevo para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículo 19, una palabra muy conocida por todos nosotros, pero que es una palabra que nos anima. Dice así, en la traducción del lenguaje actual: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos de agua seca. Otra versión dice ríos en la soledad. El comentarista que más me gustó dijo lo siguiente de este pasaje: Dios crea caminos en los imposibles y trae vida en los lugares más inesperados. Y esta es una palabra de Dios, no solamente en la época de Isaías, sino que es una palabra que se puede aplicar en nuestras vidas hoy. Pero la única manera que Dios abra caminos nuevos es a través de una crisis. Solo las crisis son las que abren caminos nuevos, porque las crisis generan un cambio de dirección y un cambio de actitud. Miramos la definición de la crisis. Crisis es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Es una situación difícil de una persona o cosa. Los símiles, los parecidos, son mutación, cambio, peligro y riesgo. Una versión más popular de la palabra crisis es periodo problemático en la vida de una persona, impulsada por uno o varios eventos difíciles. Todos pasamos por crisis. Y la crisis nos puede hacer que abandonemos todo. La crisis puede hacer que nos olvidemos, que nos rindamos o que cedamos frente a la crisis. Y un psicólogo estaba explicando que cuando tenemos crisis, lo primero que hacemos es tener recuerdos del pasado. Ahora estamos pasando un momento difícil. ¿Te acordás cómo era antes, cuando los chicos eran chicos? ¿Te acordás cuando éramos novios? ¿Te acordás cuando vivía yo en la casa de papá y mamá antes de conocerte? Una tendencia humana es volver al pasado para sentirnos más seguros frente a una crisis cuando nos supera totalmente. Pero cuando la enfrentamos con Dios, es todo lo contrario. Podemos vencerla, podemos tener éxito y ya no miramos el pasado, sino que ya miramos nuestro futuro y la victoria que vamos a tener sobre ese momento difícil que en este momento estamos viviendo. Alguien dijo que la crisis es el resultado natural del cambio. O sea, tenemos que aceptar que nuestra vida es una constante crisis porque hay constantes cambios. Las personas cambiamos de estado civil. En una época fuimos solteros, en otra época fuimos casados, de pronto otras personas ahora son viudas o viudos. En una época eras hijo, ahora sos padre, mañana serás abuelo. Son crisis que constantemente se presentan en la vida. El cambio climático es una crisis que no saben cómo resolver. La economía es una crisis.
hasta la tercera semana del mes todo va bien. Asado, Coca-Cola, adhesiones. Y la última semana, guiso de arroz, guiso de fideos, huevo duro, mandío chirirí. Y no sabés cuándo vamos a cobrar. Y que no se atrasen 3 o 4 días nuestros superiores para pagarnos, porque la crisis se agudiza. Entonces vemos que en la vida tenemos constantemente crisis, en el trabajo, en la familia, en la vida social, porque la vida es un constante cambio y el cambio produce crisis. Por eso, para tener éxito en nuestra vida cristiana, nunca debemos concentrarnos en la circunstancia o en la crisis. Debemos concentrarnos en cómo salir de esa crisis. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sería concentrarse en la circunstancia? Estamos contentos, felices. Mañana vamos al doctor y nos dice, lamentablemente, señor Fabián, usted tiene un cálculo renal. Y a veces yo me enfoco en el cálculo renal. El cálculo renal ya está instalado. No puedo hacer nada, ya está acá. Me tengo que enfocar en cómo salir o cómo sacar ese cálculo renal. Y a veces estamos tan concentrados en la circunstancia que nos olvidamos de cómo enfrentar esa circunstancia. Y a veces hacemos tanto hincapié. ¿Cómo puede ser que yo tenga un cálculo renal? Si yo siempre tomo perejil para limpiar mis riñones, que yo siempre tomo yaguareteca A para que mis riñones no tengan piedra. ¿Cómo puede ser? Y nos enfocamos tanto en la circunstancia que nos olvidamos en enfocarnos cómo solucionar la crisis que produjo esa circunstancia. Entonces tenemos que saber que nunca sabemos cuándo va a venir una crisis a nuestra vida. Nunca tenemos que saber que la crisis es común en la vida, es normal. Que nadie puede vivir en esta vida sin crisis. Ahora, si en esta mañana descubrimos cómo enfrentar la crisis, no cómo enfrentar la circunstancia, cómo enfrentar la crisis. De pronto les puedo comentar, no lo tengo en el bosquejo, pero puede ayudar el ejemplo, porque una predicación sin ejemplos es lo mismo que una casa sin ventanas. Yo en un solo lugar de Paraguay, cerca de Paraguarí, conozco una casa que no tiene ventanas y es horrible. Yo compré una planta, a mí me gustan mucho las plantas. Una planta que solamente necesita 10 días de frío para que se haga el proceso de la floración. Y más o menos calculamos en Paraguay que 1 semana, 2 semanas siempre hace frío. Este año no hizo frío. Y yo entré en crisis. Todos los días miraba el pronóstico del tiempo a ver cuándo iba a bajar la temperatura. Lamentablemente, la planta se me murió. Y Dios me dijo mi pensamiento, ¿viste? Podías haber puesto esa plata en la ofrenda. Entré en crisis por una planta que necesitaba 10 días de frío, que no se dio, lamentablemente. En Éxodo capítulo 14, vamos a la Biblia, porque los 2 puntos principales terminan en la Biblia. Éxodo capítulo 14. Dios genera la crisis. Hay 3 personas que pueden generar la crisis en su vida. Puede ser el diablo, puede ser usted mismo, porque no sabe cómo tratarla, y puede ser Dios.
Sabemos que cuando el diablo genera una crisis es para destruirnos. Pero la mayoría de las crisis son generadas por nuestro carácter, porque no sabemos cómo manejar la circunstancia que se nos instaló en la familia, o en la economía, o en la mente, o en las emociones. Y cuando Dios instala una crisis, es para sacar lo mejor de nosotros. Es para que nuestro carácter, nuestras pequeñas zorritas, para que nuestros pensamientos salgan a luz y sean tratados por Dios. Dios crea una crisis. ¿Cuál era la crisis? Moisés se encuentra frente al mar. A la derecha hay montañas, a la izquierda hay desierto y atrás viene Faraón. Y Moisés entra en crisis. Él no se plaguea por el mar, no se plaguea por la montaña, no se plaguea por el desierto, porque siempre estuvieron ahí. No es que justo aparecieron porque Él llegó. Y entró en crisis. ¿Y por qué entró en crisis? Porque según los comentaristas, Él era el líder de 3 millones de personas. Y lo que Él decía era la voz de Dios hablando. Y Moisés era como esa gallina que tiene un montón de pollitos, que donde va la gallina van los pollitos. Como a veces los pollitos le pican la patita a la madre, también había israelitas que le picaban constantemente a Moisés con su chusmerío y su crítica. Entonces Moisés entra en crisis porque ve que si no ocurre un milagro de parte de Dios, van a morir las 3 millones de personas. Y habla con Dios. Por eso es importante que todos aquellos que tenemos una responsabilidad en las cosas del Señor, con una oreja podemos escuchar al pueblo, pero con la otra oreja o con el otro oído tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tiene que ser, no me parece, yo creo, yo calculo, yo leí, tiene que ser exacta. Porque una decisión mal tomada es la muerte de un montón de los que vienen atrás. Y lo simpático es que Dios creó la crisis y Dios hizo el milagro. Entonces hay varias cosas que aprendemos y es la siguiente. Dios le enseñó a Moisés en ese momento que todo el caminar por el desierto iba a ser milagros constantes, que él como humano no iba a poder resolver, pero si miraba los cielos, de ahí iba a venir la solución. Y el último milagro para cerrar el desierto iba a ser el cruce del río Jordán. También Dios le enseñó y Dios aprovechó la oportunidad para destruir para siempre los ejércitos del faraón que habían torturado, habían violado y habían matado al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, va a llegar un momento que todos los burladores, que todos los perseguidores de Dios, que todos los que blasfeman el nombre de Dios, van a ser destruidos por Dios. Y no va a haber perdón. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de gracia, o como dijo un hermano, tenemos un Dios gracioso. No tenemos un Dios de gracia, pero también tenemos un Dios justo que sabe cuándo poner los límites y decirte, hasta acá, campeón, ahora vamos a cambiar las cosas. Entonces, Dios va a abrir un camino nuevo a través de las
crisis. Amén. Bien. Recién van 15 minutos. Vamos a los 15 minutos siguientes del punto número 2. Y este es buenísimo. A mí me ayudó cuando descubrí esto. Dije, wow, esto lo voy a compartir con mis hermanos. El estrés que acompaña la crisis es el factor que la hace insoportable. Qué gran verdad, ¿sí? El estrés. Había un hermano medio degenerado y dijo, el stripper que acompaña, esa es otra cosa. Claro, él dijo lo que vagaba en su mente. El estrés que acompaña a la crisis es el factor que la hace tan insoportable. Porque si nosotros podríamos llevar una crisis en paz, con tranquilidad, sería muy fácil. Pero el estrés que produce muchas veces las crisis son las que nos descontrolan en todas las áreas. El estrés es el estado de preocupación, es una tensión mental, es una respuesta natural a las amenazas o a los estímulos. Similes, nerviosismo, ansiedad, angustia, agobio, tensión, fatiga y agotamiento. Y lo contrario al estrés, ¿sabe lo que es? Relax. Ay, estoy tan cargado, tengo tantas crisis. Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir a Hawái a bailar un ratito con las chicas, que me pongan ese cosito de flores, o a bailar con los muchachos, no sabemos. Y verdad que cuando estamos de vacaciones estamos relajados, estamos tranquilos y pareciera que nos separamos de nuestras crisis. Nosotros, bueno, estamos en tal país o en tal ciudad o estamos en Chololó y allá en Asunción están mis circunstancias, están mis problemas, están mis crisis y las podemos separar porque estamos totalmente relajados. La crisis es vieja. La crisis ya la hizo Adán y Eva cuando pecaron. Porque dice el comentarista que cuando Adán y Eva pecaron, entraron en estrés. Se culparon unos a otros, tuvieron miedo y no enfrentaron la crisis, se escondieron. Porque lo lindo es que haya ido Adán y decir, bueno, mira Dios, metimos la pata, pecamos, ya estamos desnudos, tenemos vergüenza, no sé cómo la podemos solucionar. No, la crisis los hizo esconder. ¿Cuántos hermanos se esconden cuando vienen a cobrarle la cuota? De pronto usted está mirando la televisión o está tomando tereré con su señora y usted ya sabe el ruido del camioncito o de la moto. Y no tiene la capacidad para ir a decirle, ¿qué tal, señor? Discúlpeme, esta semana no puedo pagar porque tengo mi señora enferma o puse el diezmo en la iglesia. Hasta le puede decir eso, no hay ningún tipo de problema. Nos escondemos muchas veces de nuestros acreedores porque una deuda financiera es una crisis que puede hacer que no duermas, puede hacer que no comas bien, y puede hacer que le pegues de balde a tus hijos porque no sabes cómo controlarla. Una cantidad apropiada de estrés es bueno. O sea, básicamente el estrés es saludable. Miren el ejemplo que encontré. Cierta presión afina una guitarra. Cierta presión afina un piano. Cierta presión afina un negocio. Cierta presión afina a una persona. Pero cuando esa presión es más fuerte que lo normal, la cuerda salta. La persona se descontrola. El negocio se funde. Entonces, para tener una vida saludable, hasta nuestro cuerpo necesita presión.
Quizás alguno de ustedes va al gimnasio. Yo, gracias a Dios, el Señor me hizo libre de esas cosas mundanas. Pero hay algunos musculitos muy pequeños que producen mucho dolor en el cuerpo y necesitan cierta presión para que se ejerciten un poco y calmen el dolor. Pero usted no va a estar 5 horas ahí haciendo gimnasia porque va a reventar su organismo. Lamentablemente el estrés se descontrola en nuestras vidas. Voy a tomar un ejemplo práctico. Vamos a poner que yo le diga a Humberto, Humberto, el próximo domingo en la mañana tenés que predicar. Él entra en estrés. Uy, ¿qué voy a predicar? Primero no sé qué voy a decir porque justo al hermano que le debo plata se sienta en el segundo banco. Y casi siempre los predicadores predican lo que a ellos les gusta, no lo que el pueblo necesita. Entonces, cuando el predicador tiene que predicar, agarra las herramientas que él sabe y habla del tema que él sabe. Lo lindo sería que Dios te diga, esto quiero que compartas con mi pueblo. Y entra en estrés. Uy, ¿qué ejemplo voy a usar? Y por ahí se levanta a la madrugada, porque justo, no sé, le viene un versículo bíblico. Por ahí está pensando toda la tarde, por ahí deja de mirar su programa favorito, está en estrés. Y llega el domingo y se suspendió el culto. Tanto estrés, tanta presión y se terminaron las cosas. El estrés puede venir de una variedad de fuentes, externas o internas. Voy a hacer la conclusión, porque se me acabó el papel, nada más. Y yo no tengo la capacidad de guitarrear como otros guitarrean. Vamos a Hechos capítulo 27. Yo sé que no lo va a leer, pero igual le digo, en Hechos 27, del versículo 13 hasta el 34, se arma una tempestad en el mar. Muchos prisioneros tenían que ir a Roma y llegaron a una isla, a la isla de Creta, y Pablo le dijo al capitán, capitán, no zarpemos de la isla porque se va a levantar una gran tormenta y vamos a tener problemas. El capitán no le hizo caso a Pablo. Como usted muchas veces le pide un consejo a los pastores y como no le dijeron lo que usted quería que le digan, no le hace caso. Eso es normal, es típico. Igual zarpan y se arma una gran tormenta. La tormenta duró 14 días. En ese barco más o menos había más de 200 personas. No es que eran 4 que se fueron a pescar al Paraná, algunos doraditos. Había más de 200 personas. 14 días naufragando en el mar. Pero estaba el apóstol Pablo, y hay una palabra que me gusta mucho, y quiero leérsela. Dice en el capítulo 27, del versículo 21 al 25, lo siguiente. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Esa era la circunstancia, la tormenta. Y él no le machacó en la circunstancia, sino que se concentró en cómo solucionar esta crisis. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Sino solamente la nave. Puede ser que en la crisis de la vida
pierdas un auto, pierdas un diente de una trompada que te dio alguna vez un borracho, pierdas un riñón de una puñalada que te dieron después de un partido de fútbol. Puede ser que por culpa de una crisis financiera pierdas tu casa. Estos perdieron la nave por culpa de una crisis. La crisis produce pérdida siempre. Seguimos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¡Wow! Se arma la crisis, la circunstancia, la tormenta. Pablo no se concentra en la circunstancia, se concentra en cómo solucionar la crisis que se ha producido y les trae una palabra de esperanza. Pero acá hay algo simpático que me gustó mucho, lo que dijo un comentarista. El capitán actuó en fe al confiar en la palabra de Pablo. Y Pablo actuó en fe al confiar en la palabra de Dios. El capitán le creyó a Pablo y Pablo le creyó a Dios. ¿Sabe que hay iglesias que no le creen a la palabra de Dios? Le creen a lo que sus pastores y sus profetas le dicen. Y por ahí esa palabra de los profetas o de los pastores o de los maestros va en contra de la palabra del Señor. Y ellos son como el capitán del barco. Pablo le podía haber dicho cualquier disparate y el capitán del barco le iba a creer. ¿Por qué? Porque el capitán del barco estaba en crisis y no sabía cómo resolverla. Qué lindo es cuando podemos creer a la palabra del Señor, amén. Y cuando pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles nos transmiten la palabra del Señor y nosotros podemos vivirla y podemos disfrutarla. Dios nunca falla, nunca se rinde. Dios no termina nada en negativo. Y este es el desafío en esta mañana. Dios hará un camino. Los caminos nuevos se hacen a través de las crisis. ¿Quiere un camino nuevo para usted? Va a entrar en crisis. Porque de la crisis sale lo mejor. Y aprenda a manejar el estrés que acompaña esa crisis. A veces es una crisis tan simple, pero el estrés tiene un nivel tan alto que en vez de solucionarla, la terminamos perjudicando. Y a veces es al revés. A veces la crisis es tan grande y nuestro nivel de preocupación y de estrés, así de tranquilo, es tan baja que la crisis se termina complicando y pasando a otras personas y a otros lugares. Cierro con el versículo que me gusta. Pablo le dijo a la gente: por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos de esta iglesia, tengan buen ánimo. Confiemos en Dios, como la palabra de Dios dice que va a suceder. Los que a Dios amamos, todas las cosas a la larga nos ayudan para bien. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Señor. Señor, ¿cuántas veces te pedimos que queremos caminos nuevos para nuestra familia, caminos nuevos para nuestras finanzas, caminos nuevos para nuestro ministerio, caminos nuevos para etcétera, etcétera?
No sabemos que los caminos nuevos solamente se abren a través de las crisis. Esas crisis que duelen, esas crisis que golpean, esas crisis que nos sacan muchas veces a relucir el viejo hombre, la vieja mujer, esas crisis dolorosas que van cortando diferentes partes de nuestras emociones. Señor, cuando estemos en crisis, que es todos los días, no le pongamos más estrés del que tenemos que ponerle, porque nos vamos a destruir. Vamos a manejar la crisis como tú la manejas, para bien, para lo mejor, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Gracias te damos, Señor.